Hola, bienvenidos a la versión online del ciclo de la pieza del mes del MUPAC. Nuestra tercera entrega cambia completamente la línea de las dos anteriores. Pasamos del Paleolítico, del final de la última glaciación, a la época histórica en Cantabria. Y para esto traemos una pieza que es una de las últimas adquisiciones del museo. Es un pequeño vasito que está aquí expuesto en una vitrina que hemos diseñado e instalado específicamente para mostrárselo al público, porque no está en la exposición permanente. Es un pequeño vasito de lo que se llama terra segirata, que es una vasija muy común en época romana imperial en la región, pero es un vasito muy particular porque tiene un sello de alfarero, que es algo que no es tan raro, el sello del fabricante, sino que tiene también en su base un grafito hecho después de la cocción con el nombre de la persona que fue probablemente su propietario. Toda esta información nos acerca muchísimo, no solamente a un objeto, sino también a las personas que lo fabricaron, a las personas que lo utilizaron, y de todo esto nos hablará el experto Cesario Pérez González. Quiero agradecer a Roberto Antañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el que me haya invitado a participar en el ciclo de la pieza del mes. Y quiero agradecérselo porque, de alguna forma, mis inicios arqueológicos fueron en este museo, donde realicé ya hace muchísimos años mis prácticas obligatorias en aquel momento de un año de museos, y donde estuve trabajando precisamente, o empecé a trabajar con algunos materiales cerámicos bajo la dirección de Miguel Ángel García Guinea. Lógicamente, la arqueología es una ciencia de los contextos, que soporta mal que los objetos o artefactos estén aislados. Esto, dicho en los últimos años por algunos puristas arqueólogos, yo estoy plenamente de acuerdo. No obstante, también hay que decir que sin objetos no existiría la arqueología. Por lo tanto, hay que tomar las cosas en su momento para entender un poco todo el proceso arqueológico a lo largo de la historia. Y si hablamos de contextos, yo me encuentro actualmente en un contexto, que es un aula de arqueología de una universidad española, en este caso de LIE Universidad, donde tenemos integrado el contexto en el propio campus de Santa Cruz la Real, en Segovia, y donde enseñamos arquitectura y enseñamos arqueología. Bajo ese planteamiento estamos en contexto. Por eso quiero contar un poco la pieza a que dedicamos, o que vamos a dedicar el mes de diciembre en el ciclo de la pieza del mes, sobre una pieza pequeñita de cerámica, pero sumamente interesante y singular. ¿Qué pieza es? Pues es una cerámica del tipo de la terra sigilata hispánica, elaborada presumiblemente en la zona de Tricio, en La Rioja, y llegada al yacimiento de Camesa Rebolledo, el conventón Camesa Rebolledo en Valdolea, en Cantabria, allá por el siglo I, a mediados del siglo. ¿Cómo se produce el hallazgo? Bueno, el hallazgo de esta pieza se produce en Camesa Rebolledo, en la campaña de 1983, en la Cata 6 y en el nivel 3, en un contexto lógicamente arqueológico, en la excavación que dirigía Miguel Ángel García Guinea en Camesa Rebolledo, pues desde el año 80 hasta el año 85 al menos, que es cuando yo estuve en esta excavación. Y quisiera recordar también, al hablar de esta pieza, pues a dos personas que no están con nosotros, como son José María Robles y Emilio Yarregui, que fueron fundamentales en el desarrollo de esta excavación durante estos años. La pieza en sí aparece en un contexto muy claro, con unos niveles inferiores, de época Flavia, en origen, y con unos segundos niveles de época romana, donde el yacimiento, en principio, en la zona que nosotros estuvimos, se daba por finalizado a finalizar el siglo II después de Jesucristo, o principios del III. El vaso, por lo tanto, es un vaso singular, y es singular por su morfología, porque conserva las marcas del alfarero o de los alfareros, y porque además conserva un grafito en la base exterior. En la morfología, pues, el vaso conserva todo su perfil, y el perfil es de una altura de 2,5 centímetros, una base de 4 centímetros de diámetro, y presenta la particularidad de que el borde superior del vaso
son 9 centímetros. Por lo tanto, estamos hablando de un vaso un poco desproporcionado, abierto, y con una base muy pequeña, es ápodo, es un vaso ápodo, prácticamente sin base, y la parte cóncava, que es lo que hace sujetar el vaso sin el pie que suelen mantener las sigilatas hispánicas. La marca es una marca de los alfareros inicialmente de la zona de La Rioja, de Tritium Magallum, y viene determinada por 3 letras que vienen en la parte interna del vaso, ¿no? Una marca, digamos, de propiedad del taller, y pone OF, que son 2 palabras iniciales de lo que se puede traducir como oficina, taller, AN y MT. Amnius serían las iniciales del nombre Amnius, y MT presumiblemente es un cognomen, pero también puede ser un nomen, con lo cual nos encontramos que es un maternus, y no sabemos muy bien si esto genera una asociación de alfareros, o bien Amnius es un alfarero y maternus otro, Amnius es un alfarero y maternus es un cognomen de este alfarero Amnius. Por lo tanto, yo pienso, lógicamente, que es la unión de 2 alfareros para elaborar algo. Y después, en la parte baja, hay un grafito con un nombre a desarrollar. ¿Qué ocurre con estos vasos? ¿Por qué digo terra sigillata hispánica? La terra sigillata hispánica es la cerámica romana por excelencia, pero no se ha dicho normalmente la cerámica de lujo de los romanos. No, es una cerámica normal que traen los romanos, que extienden, y que en un momento determinado pudiera ser que la utilizaran para determinados lujos, pero se usaba prácticamente en todas las cocinas y en todas las mesas de los yacimientos romanos, como se ve perfectamente a la hora de estudiar las cerámicas de Julióbriga, o las cerámicas de Casturdiales, o las de Herrera de Pisuerga, etcétera, etcétera. El hecho de que las tipologías cerámicas hayan venido determinadas para avanzar en los estudios cerámicos nos hacen recordar, lógicamente, a personas como Mezquiriz o Mayet o Maribel Romero, que son un poco las que nos pusieron en la línea de estudios de este tipo de vaso, ¿no? De este vaso concreto del 10. Y después son vasos, además, que normalmente suelen ocupar y establecer servicios. Este vaso no es muy abundante, es un vaso escaso, la hispánica 10, y se suele encontrar solo por regla general en el norte de España, entonces no es muy abundante, independientemente de que en Julióbriga puede haber unos 10, 15, y en Camesa Rebolledo pues haya unos 10 o 12 también. Conserva las marcas el sello del alfarero, pues, lógicamente es el primer vaso de esta tipología o de esta forma, la 10, que conserva en su momento, al menos cuando yo lo publiqué en los años 80, conservaba las marcas del alfarero. Y después es peculiar también porque conserva el grafito en la base externa. ¿Y por qué digo peculiar? Porque normalmente los grafitos los venimos relacionando con los propietarios del vaso. Y en este caso concreto, la base externa conserva una palabra, que es alio, digamos que es un nombre romano con orígenes posiblemente indígenas, que está muy extendido por el norte de España, en la zona de Asturias, en la zona norte de Portugal, en la misma Cantabria, pero que curiosamente nunca lo habíamos documentado como un grafito en un vaso cerámico, con lo cual, pues lógicamente pasa a ampliar la lista de la onomástica de la onomástica cántabra de época romana en este momento. Por lo tanto, estamos ante un vaso sumamente singular, ante una cerámica sumamente característica y peculiar, y que yo resumiría en varias palabras, que son un vaso importante por su morfología, por el perfil, conserva todo el perfil de terra sigillata hispánica 10, es un vaso raro y escaso, no se sabe muy bien la utilidad que tuvo, si era para beber o para conservar algún aditivo de algún tipo de mesa, de aditivo que se usaba en la mesa, etcétera, etcétera. Conserva todo su perfil, conserva el sello del alfarero, del taller, de la oficina, digamos. Y esto ya es raro porque nos lleva
a poder hacer unos estudios comparativos de comercialización, económicos, de distribución espacial, de relaciones geográficas, sobre los productos comerciales de una época concreta del mundo romano en un yacimiento de Cantabria. Y además, la presencia en un yacimiento cántabro en los años 70, en un contexto arqueológico y cronológico determinado, también supone un aporte fundamental en esta pieza. Y por último, pues el grafito, insisto, posiblemente de la persona que lo utilizó en vida, añade a la onomástica cántabra un nuevo nombre, que no es un nombre, que es abundante en el norte de España, pero que no es muy abundante en la onomástica, y esto hace que bueno, todas estas características y singularidades de este vaso signifiquen algo importante para la pieza del mes de un museo como es el MUPAC de Cantabria, y que estamos encantados de haber referido, ¿no?